personajes importantes en el mundo que nacieron ese mismo día y casi a la misma hora, a las 3:10 de la mañana. El primero era Albert Einstein, que nació ese mismo día, y el segundo era el gran músico Ludwig van Beethoven. Nacieron ese mismo día. Esto yo no lo descubrí así por mis propias fuerzas. Hubo alguien, un historiador judío, que me lo reveló en 1967 en Londres, cuando traducía para él del español antiguo al inglés parte de la historia de los judíos en Cataluña. Bien, yo me he escrito el texto y entonces voy a dar lectura al texto. Y si alguien quiere el texto, se lo puedo mandar o lo puedo, una vez que haga algunas correcciones, se lo mando a Paul y así él se encargará de distribuirlo, si alguno está interesado. Con tu permiso lo colgaremos en la web. Pues sí, una vez que os mandaré el texto y lo podéis tranquilamente. Permítanme que exprese mi agradecimiento al grupo vasco del Club de Roma aquí en Bilbao por la invitación a hablarles de un tema complejo, arduo y difícil. Es decir, exponer algunos aspectos de las revoluciones actuales en los diferentes países árabes para comprender de manera menos imperfecta lo que está sucediendo en las sociedades árabes. De Marruecos a Bahrein, de Irak al Yemen, de Siria a Arabia Saudí. En todos los países árabes, sin excepción alguna, se manifiesta la fiebre y la rabia revolucionarias para exigir reformas constitucionales, pedir cambios políticos, respetar los derechos humanos y emprender de una vez para siempre la senda de las libertades civiles. He subrayado el hecho de que el tema países árabes, revoluciones nacionales, Islam y ciudadanía es un tema peliagudo, pero no por ello deja de ser menos apasionante y aleccionador. Como todo lo que ocurre en la esfera humana y acontece en los rodeos sin barreras de las sociedades humanas. Uno cree haberlo entendido todo, pero en definitiva no ha hecho más que arañar el vasto terreno de los pueblos árabes, del Islam local y global, de la ciudadanía plasmada en hombres y mujeres, ciudadanos de un Estado con sus fronteras geográficas, además del peso indiscutible de su propia historia. Lo que les voy a exponer en esta conferencia es fruto de un largo viaje, en el que se han mezclado muchos ingredientes: estudio y aprendizaje, experiencia, trabajo y observación, empatía, paciencia, empeño por entender lo que aparentemente es fácil y comprender lo que hay tras el telón de la primera vista. En definitiva, es la andadura personal de todo viajero a quien se le pega el polvo, se le empaña el sudor de la frente y le hace mella el cansancio del viaje. El principal objetivo que nos hemos propuesto es identificar algunas claves de lectura que nos ayuden a comprender mejor lo que es en la actualidad y lo que está sucediendo en los países árabes. A pesar del esfuerzo personal, nuestro entendimiento será siempre imperfecto y limitado, ya que las sociedades árabes y musulmanas están experimentando un ciclo de rápidas transformaciones y atravesando ineludibles procesos de cambios profundos. La evolución interna de las sociedades árabes no solo afecta a las instituciones y a la identidad nacional de cada Estado, sino que también incide en la compacta red de las relaciones políticas entre los países árabes y en las relaciones internacionales con otros estados, especialmente los de la Unión Europea. Sin olvidar la geopolítica cultural y religiosa de los países árabes,
principales productores de crudo en su proyección histórica con los países de mayoría musulmana en el mundo. A eso hay que sumar el hecho de que quien les habla no pertenece a ninguna de las culturas árabes, ni tampoco africanas, y no es musulmán. Proviene de otros orígenes, de otra tradición cultural, de otra fe religiosa. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo suplementario para evitar prejuicios vidriosos, descartar conclusiones precipitadas y alimentar absolutismos mentales. Las revoluciones actuales en los diversos países árabes contra corruptos, tiranos y despiadados dictadores presentan muchas facetas. Han quedado de manifiesto los ideales de las jóvenes generaciones a través de las continuas protestas en las calles y plazas de las principales ciudades árabes. A los jóvenes les han inspirado los derechos humanos, la libertad y la democracia. Pero lo que más les ha dinamizado ha sido la sed de ver respetada la propia dignidad humana. También ellos y ellas quieren participar en ese mundo global del que tanto han oído hablar y al que están enganchados a través de las redes sociales. Las revoluciones actuales y la posibilidad real de destituir a los gobiernos dictatoriales les han llenado de fuerza y entusiasmo. En Túnez y Egipto han sucedido lo que hace unos meses era impensable. Por lo tanto, también habrá cambios radicales en los otros países árabes, a pesar de la represión, las balas y también los miles de muertos y heridos. Porque en Túnez, Libia y Egipto, los dictadores sacaron la artillería pesada para ahogar a los manifestantes y reprimir a los opositores, con todos los medios al alcance. Pero en el caso de Túnez y Egipto, venció la gente saliendo a la calle y desafiando abiertamente al poder absoluto y cruel de los dictadores. Países como Siria, Yemen, Bahrein y Arabia Saudí, por citar algunos, han sacado el ejército y la policía para neutralizar y derrotar a los que se oponen al régimen. Pero el pueblo está decidido a ir hasta el final del camino. Esto está ocurriendo actualmente en Siria y Yemen, países en los que la represión brutal del ejército ha sido tan cruel que nadie conoce el número de muertos y heridos, detenidos, torturados, desaparecidos y encarcelados. Ya no sirven las promesas, ni las palabras, ni los chantajes. Está en juego la dignidad y la libertad de millones de ciudadanos árabes. Si es verdad que los vientos del cambio soplan en cada uno de los países árabes, conviene señalar que la revolución tiene sus propias características en cada país. Cuando uno se para detenidamente, observa con atención y reflexiona sin prisas, uno tiene la certeza y la convicción de que las sociedades humanas son complejas en sus engranajes, dinamismos y trayectorias. Y en ese sentido las sociedades árabes no son una excepción a la regla. Antes he hecho referencia al polvo que se pega en el camino. La revolución en los estados árabes está relacionada con las realidades, inclemencias y el simbolismo del viento, polvo y arena del desierto.